¿Hay vida en la Tierra?, se pregunta Juan Villoro en su nuevo libro, en el que reúne 100 de sus columnas periodísticas. Un texto que busca retratar la vida cotidiana de los mexicanos en medio de una realidad muy apegada a la tecnología. Cuando yo era chico, teníamos la obsesión, mis amigos y yo, de saber si habría vida en Marte, en Venus, en algún otro planeta. Yo leía mucho una revista que se llamaba Duda, que era una revista un tanto esotérica sobre contactos posibles con otras civilizaciones, ya fuera del pasado o del futuro. En aquel momento se hablaba todos los días de la posibilidad de tener contacto con inteligencias de otras galaxias, de otros planetas. Y esto se me quedó muy grabado. Con los años esto pasó de moda, pero a veces me pregunto si verdaderamente hay vida en la Tierra, porque nosotros nos encontramos en situaciones como ir a un restaurante y ves a una pareja y ella está revisando mensajes de texto y él está hablando por teléfono. ¿Están esas personas juntas? Por supuesto que no, están en otra realidad. Llegas a un museo y ves una persona que está ante una pieza de arte, pero en vez de ver la pieza de manera directa, la está fotografiando por su celular. Nosotros continuamente estamos en contacto con representaciones de la realidad, con espectros. De pronto aparece que hicimos algo en Facebook o en Twitter y eso es falso, y sin embargo tenemos un doble en las redes sociales. Entonces esta vida curiosa que llevamos hace que uno se pregunte ¿dónde queda la realidad? Eso era algo bastante fácil de detectar antes. Hoy en día la realidad es múltiple. Entonces estas crónicas tratan justamente de ese misterio, hasta dónde nosotros nos podemos entrar en contacto con esa realidad que se nos escapa entre tantos simulacros que nos rodean. Almacenamos la realidad, la tenemos como si fuera enlatada con nosotros, y eso para nosotros es la realidad, a veces más que nuestra memoria, más que nuestra presencia, ¿no? Cada vez se vuelve más difícil hacer un trámite personal y que alguien te atienda. Las personas que nos hablan por teléfono de los bancos tienen un código perfectamente trabajado, una dramaturgia de las preguntas que nos pueden hacer y las respuestas que nos pueden dar. Hablan como robots y no se pueden apartar de ese guión. Entonces, en este mundo en donde nosotros hemos aceptado roles que no dependen de nosotros, donde se ha perdido mucha espontaneidad, ¿qué lugar tienen las historias azarosas? ¿Qué lugar tiene este contacto con la realidad? Villoro considera que escribir es la mejor arma para enfrentar los problemas del día a día y transformarlos en historias más llevaderas. Muchas veces nuestra verdadera vida, como la vida de Ulises, no ocurre en la meta sino en el traslado. Ha cambiado nuestro comportamiento. Estamos también sometidos a esperas extenuantes en las oficinas de gobierno. La burocracia nos pone en contacto con situaciones que parecen prefigurar la eternidad. Entonces, ¿por qué vivimos de esta manera? Muchas de esas cosas son latas, son molestias, son cosas terribles. Y yo creo que la literatura existe para superar dolores, para superar frustraciones, sufrimientos. En el caso de la novela, del cuento, lo que trata de hacer la literatura es que dolores tan terribles como la injusticia, como la muerte, como el exilio, como la enfermedad, puedan ser trascendidos cuando los comprendemos en una historia que nos conmueve y nos emociona. En el caso de estas historias de lo cotidiano, yo trato de que las latas, las molestias que nos damos se vuelvan llevaderas a través de historias más o menos risibles. Con títulos como Aquí se venden lupas, Invitación a llegar tarde, Amor celular, Aníbal, Galletas chinas, Batallas perdidas en el frío, La mexicana alegría, entre otros, el autor, que por momentos se convierte en el personaje central de estas historias, como cuando fue confundido con un sacerdote o como cuando intentó aprender a silbar en los tiempos en el que se conquistaba la luna, señala que este libro no se trata solo de él y se puede encontrar textos protagonizados por otros personajes como Jorge Luis Borges. Yo soy el testigo de estas historias, en muchas ocasiones soy el protagonista, porque pues tiene que ver con la forma en que yo, mis amigos, gente que conozco, nos hemos relacionado con las mascotas, con los teléfonos celulares, con los juguetes, con el difícil arte a veces de pedir un capuchino que tienes que pasar por un trámite de 20 preguntas, con circunstancias como visitar un campo de concentración o encontrar a un autor que ganó el premio Nobel y que de pronto revela una historia íntima de sí mismo. En fin, tiene que ver con muchas cosas de lo cotidiano. Y de todas estas historias, ¿cuál es la favorita de Juan Villoro?
La verdad es que es muy difícil escoger una. Hay algunas que me son muy próximas. Por ejemplo, una que tiene que ver con un niño pobre que estuvo en mi salón de clases unas semanas, que se llamaba Aníbal. Es un nombre raro porque no es un nombre muy común. Con el tiempo yo supe que era el nombre de un gran general cartaginés y sabemos por la historia que los cartagineses fueron los grandes perdedores, los grandes derrotados por los romanos. Y entonces en el colegio donde yo estudiaba, este niño, que probablemente era el hijo de la sirvienta de la directora, o alguien que tuvo que estar con nosotros durante un tiempo, compartió parte del curso sin estar inscrito, sin hacer las tareas. Era un intruso, era más pobre que nosotros, se vestía de una manera extraña, era como, digamos, la negación de lo que nosotros éramos, era el derrotado que estaba ahí. Y misteriosamente desapareció un día y no volvimos a saber de él. Entonces yo a veces lo he recordado como ese enigma de ese niño que estuvo incrustado en una situación mucho más privilegiada que la suya, quizá para recordarnos a nosotros para siempre que hay destinos peores, que hay destinos más sufridos. Entonces esa estampa a mí me toca muy de cerca. También hay otra que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, porque yo me había enamorado de una niña que vivía en un alto edificio junto con otro amigo que se había enamorado de su gemela, y para localizarlas ahí y avisarles que estábamos abajo teníamos que chiflar, y ninguno de los dos sabía hacerlo. Hasta la fecha puedo silbar, pero quedito, no para llegar a un cuarto piso. O sea, puedo tener una novia de planta baja, no de cuarto piso. Y entonces una tía de él, que era medio bruja, nos recomendó un hechizo para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de silbar. Pero esto ocurrió en un momento en que el hombre llegó a la luna, y la tía, que era muy supersticiosa, nos dijo: las magias de la luna ya no van a tener efecto, porque la luna se ha vuelto científica, la luna ya ha sido tocada por el hombre, y en efecto nunca aprendimos a silbar. Entonces esta mezcla de superstición y alta tecnología, como fue la llegada del hombre a la luna, pues también me resulta entrañable, y hay muchas otras. El disperso Villoro, como él mismo se considera, está por reestrenar la obra de teatro El filósofo de Clara en el Foro Shakespeare. Escribe un libro de cuentos infantiles y dentro de unos meses publicará otra novela. Para El Financiero TV, con imágenes de Juan Manuel Navarro, Janet Ochoa.